En el nombre de Allah y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con todos sus familiares y con todos sus discípulos. Eh, Hablando acerca de los nombres de Allah y la necesidad de conocer a Allah por medio de estos nombres, recordemos que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos mencionó que la persona que memorice los nombres de Allah entrará al paraíso. Eso ya lo habíamos hablado y seguramente lo habrán escuchado muchas veces. Esa memorización de esos nombres quiere decir no solamente el hecho de que uno conozca de memoria los nombres, sino que uno entienda el significado de cada uno de esos nombres y los aplique en su diario vivir, que sea consciente. Eso es algo muy importante en el Islam. Es necesario tener conocimiento, es necesario tener certeza, tener fe, pero también es sumamente necesario ser consciente de lo que implica ese conocimiento, de lo que implica la certeza y de lo que implica la fe. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los nombres de Allah, que es Al-Hakim. Allah es Al-Hakim. ¿Qué significa Al-Hakim? Primero que todo, este nombre o el significado de Al-Hakim se divide en dos partes. El primero o la primera parte nos indica que Al-Hakim proviene o significa a quién pertenece el Hukum. ¿Y qué significa eso? Es decir, el que decide en los asuntos de esta vida y la del más allá. El que decide qué es el halal y el haram. La religión no es ningún tipo de juego. Yo no puedo decir qué es halal y qué es haram porque a mí me parece, sino que lo que es halal y lo que es haram, yo lo conozco porque fue Allah, al-Hakim, por su decreto, o sea, es el que decreta, el que decide, el que dispone, el que establece qué es halal y qué es haram. El que decide en la creación, creando lo que él quiere. Él crea lo que a bien le parezca y ya más adelante completaremos el significado de esto. Y él es el que decide también, ya eso es en esta vida y en la del más allá, como habíamos dicho, cuál es la recompensa o cuál es el castigo para aquellas personas que lo obedecieron y las que no lo desobedecieron. Esto lo mencionaba anteriormente el Sheikh Muhammad, Allah no es un ser caprichoso. Cuando Él decide algo, lo hace en base a que Él es el Hakim, que es a quien pertenece el Hukum, la decisión, pero además, porque ya aquí viene la segunda parte del significado de este nombre, que es el sabio, que es lo que más nosotros conocemos, ¿no? Cuando se traduce en español directamente al Hakim, se le traduce como el sabio. Y el sabio, la sabiduría, quiere decir que él es el que conoce qué es lo que más conviene y por ello decide, por ello ordena, por ello manda hacer algo. Y en base a eso es que decimos que Allah no es caprichoso y no ordena que hagamos algo
porque quiere. No ordena que suceda algo en nuestras vidas porque así le pareció, porque está jugando. No. Allah decide que sucedan cosas en nuestras vidas, que sucedan cosas en el mundo, crear cosas y todo por su sabiduría en base a un beneficio que busca para todos y cada uno de nosotros y de todas las criaturas y la creación en general. Para nosotros en el Islam no existe la coincidencia, no existe el azar. Ese cuento de que, por ejemplo, en cuanto a la creación del ser humano, que la teoría, porque simplemente es una teoría, no es un hecho científico como muchos lo establecen. O sea, ya hoy en día cuando se habla de la creación, la gente piensa que ya lo comprobado es la evolución. Y pues hasta ahora es una teoría que no tiene en realidad no tiene pruebas contundentes hasta el momento, que porque encontraron unos huesos por allí que se parecen, eso no tiene nada que ver porque hay muchas respuestas a esto y faltan muchísimas, pero muchísimas pruebas más. Bueno, a lo que voy es que cómo es posible que este ser humano, el que está enfrente de ustedes, ustedes los que están enfrente de mí, con estos movimientos, con esta facultad de hablar, de pensar, de ver, de escuchar, de hacer, de decidir en el momento en que estamos respirando, todo esto haya surgido así, porque sí, porque por allá se le ocurrió a un pez, digamos así, salir del agua y ya, de ahí comenzó toda la humanidad. No, eso es imposible, eso no es posible. Allah nos creó de la forma como nosotros estamos, como somos hoy en día, debido a una sabiduría primordial. En sí, tenemos que Él es el Hakim porque todos sus actos y decisiones son completos y perfectos, que eso viene dentro del significado de la sabiduría. Él no toma una decisión o cuando Él toma una decisión es la más perfecta. Cuando Él crea, crea lo más perfecto. Y por eso es que pese a que nosotros los seres humanos cometemos errores, porque es parte de nuestra naturaleza, parte de la naturaleza que Él dispuso en nosotros el que cometamos errores, eso no quiere decir que el ser humano como creación sea imperfecto. O sea, ¿cómo es posible que seamos imperfectos? Solamente ver cómo hago este movimiento es un sinónimo de la perfección de Allah, es un sinónimo de la perfección de la creación de Allah. El sentir, estoy rozando mis manos, ese sentir, esa percepción, eso nos hace a nosotros comprender la inmensidad de la sabiduría infinita de Allah y de la perfección de sus actos. Por otra parte, este concepto que ya hemos resumido, o sea, el Hakim significa a quien pertenece la decisión, a quien pertenece el hecho de decretar lo que él quiere y aparte de eso, la sabiduría que hay detrás de cada una de sus decisiones, comprendemos que en nuestra vida práctica no basta con que tengamos conocimiento, no basta con que tengamos experiencia para que, por ejemplo, un proyecto resulte, sino que necesitamos que además del conocimiento, de la experiencia, de las buenas intenciones, incluso se necesita tener sabiduría para aplicarlo, porque por más de que se tengan todos los medios para realizar algo, para realizar un proyecto o algo por el estilo, si no se tiene sabiduría a la hora de ponerlo en práctica, puede ser que en vez de beneficiar, perjudiquemos. En vez de facilitar, compliquemos las cosas. Entonces es sumamente necesaria la sabiduría en este aspecto. Entonces espero que haya quedado claro el significado de la palabra al-Hakim, de lo que significa al-Hakim, el sabio. Ahora bien,
¿Cómo se aplica la sabiduría de Allah? ¿O cómo vemos nosotros ejemplos de la sabiduría de Allah en nuestro diario vivir? Lo tenemos a diario en muchos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el hecho de que Allah dispuso que nosotros tuviéramos la capacidad de memorizar, de que no se nos olviden las cosas, pero al mismo tiempo dispuso en nosotros el olvido. O sea, así como podemos memorizar, o sea, nosotros a lo largo de la vida hemos conocido, cada vez que tenemos más años, hemos conocido y aprendido una cantidad de cosas, hemos conocido un montón de personas, pero llega un momento en que olvidamos. Lo mismo pasa. Si nosotros no tuviéramos la capacidad de memorizar, no sabríamos quiénes son nuestras familias, no sabríamos quiénes son nuestros seres queridos, no sabríamos quiénes son nuestros hijos, nuestros padres, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hermanos, etcétera, etcétera. No sabríamos qué es lo que nosotros tenemos, no sabríamos qué es lo que nosotros debemos, no sabríamos qué es, en fin, una cantidad de cosas. E igualmente sucede con el olvido. A lo largo de la vida nosotros pasamos por momentos de alegría, pero también pasamos por momentos de dificultad y de tristeza. Imagínense ustedes donde el ser humano, donde Allah, el sabio, no hubiera dispuesto en el ser humano el olvido, que nunca se nos olvidara el dolor. ¿Cómo podríamos vivir nosotros con eso? Que nunca se nos olvidara las penas por las que hemos pasado. ¿Cómo podríamos pasar por eso? Que cuando se nos muere un ser querido, después de un tiempo, no es que nos olvidemos de él, sino que se nos olvide el dolor intenso que sentimos en el momento en que se murió. ¿Cómo podríamos vivir nosotros con eso? O sea, ya después de un tiempo, cuando por ejemplo un ser querido muere, después de un tiempo ya uno lo recuerda así, le da tristeza sin lugar a duda, pero ya no es con ese dolor, ya no es con esa pena, sino más bien con ese cariño y recuerda todas las cosas buenas y momentos buenos que pasó con esa persona. Entonces, eso es un ejemplo vivo de lo que la sabiduría de Allah o la forma como la sabiduría de Allah se expresa y se vive en nuestro diario vivir. Está también, lo vemos nosotros, la sabiduría de Allah en el hecho de que haya personas que siguen su guía, que siguen sus mandatos, que creen en Él como Él dispone, pero al mismo tiempo hay personas que definitivamente fueron desviadas, llamémoslo así, porque ellas así lo pidieron o lo quisieron, fueron desviadas del camino de la verdad, fueron desviadas. الميكروفون أخ رشاد. Decía, entonces existe la capacidad, o sea, Allah nos dispuso la capacidad a la persona de decidir creer o no creer, de ser justa o injusta. Y entonces a las personas que han sido injustas, a las personas que deciden desviarse y que buscan desviar a los demás, a esas personas Allah definitivamente por sus actos, porque ellas así lo quieren, pues los desvía su, de su guía, los desvía del Islam. También tenemos nosotros el hecho de que Allah en su infinita sabiduría, por ser él el Hakim,
así como estableció mandatos, así como clarificó, porque esto es importante. O sea, todos los nombres de Allah tienen una relación entre ellos. Todos los nombres de Allah tienen una relación entre ellos. Por ejemplo, en el Corán nosotros escuchamos continuamente el nombre del Hakim, que por lo general viene precedido, o sea, antes de él, viene precedido por Al-Aziz Al-Hakim. Encontramos nosotros en el Corán varios capítulos, varios versículos en los que, o ayat, en los que se dice Al-Aziz Al-Hakim, Azizan Hakiman, refiriéndose a Allah. El Aziz quiere decir el que tiene poder. Y pues el Hakim, el que es sabio. Entonces vemos la relación entre poder, capacidad y sabiduría. Entonces a eso es a lo que me refiero. También tenemos la relación entre sabiduría y justicia. Y así como Allah Altísimo sea, ordena el bien, también prohíbe el mal. Eso es lo que nosotros estábamos diciendo anteriormente. Él ordena las cosas por el beneficio de nosotros. Cuando nos prohíbe cometer un crimen, por decirlo, lo hace porque hay un beneficio. E igual, que es, es la parte que nosotros venimos a hablar ahorita, e igual sucede cuando Él decreta la forma como se debe judicializar o se debe penalizar a una persona que comete un pecado. El robo tiene un castigo, una pena. El asesinato tiene una pena. El adulterio tiene una pena. La mentira tiene una pena. El engaño, etcétera. Todo esto tiene una pena. ¿Y por qué existen las penas? Hay mucha gente que dice que eso de las penas es una injusticia, que eso de las penas es algo supremamente malo. O sea, veamos nosotros cómo están nuestros países en los que estamos viviendo. O sea, por ejemplo, eh, Colombia, Panamá, para ser más, que es lo que más nosotros conocemos, están sumidos en el caos. O sea, nosotros vemos la cantidad de violaciones que hay de mujeres, de niños, la violencia, o sea, la gente curiosamente acusa al Islam de violencia intrafamiliar, de violencia hacia la mujer, pero obviamente que no es así porque el Islam exige la justicia para con todos los seres, sin importar su género, o sea, si es hombre o si es mujer, sin importar si es humano, animal, vegetal, es justicia total. Pero pese a eso, el hecho de que no hayan penas contundentes en contra de estos crímenes, pues es que las tasas están disparadas, están supremamente disparadas, es aterrante, es prácticamente un perjuicio que el ser humano se ha creado a sí mismo por el hecho de no seguir lo que Allah ha establecido como ley y aplicación de dicha ley para que se cumplan, para que no se cometan estos actos. Hay que tener en cuenta que el ser humano está llamado, nosotros como musulmanes, como creyentes, estamos llamados a cumplir con la ley porque creemos en Allah, le tememos y somos personas que somos conscientes que Él decretó todo eso por nuestro bien. Sin embargo, a no todos les basta con esto. Entonces debe haber también el temor a que haya un castigo en el momento en que se cometa un crimen. Entonces, detrás de la aplicación de las penas que existen en el Islam, hay paz, hay tranquilidad y hay seguridad en la sociedad en la que nosotros vivimos. También encontramos otro ejemplo fundamental de la sabiduría, de hikmatullah, como se dice, de la sabiduría de Allah en la forma como reparte la provisión. Nosotros vemos que a algunos Allah les da bienes sin límites, porque Allah da su sustento, da lo que Él quiere sin límites a quien Él quiere. Pero al mismo tiempo vemos que por otro lado, a otras personas se encuentran atravesando dificultades económicas
les falta bienes materiales, les falta dinero, etcétera. A ambas personas no crean que la persona, o sea, porque la persona a la que Allah le ha concedido bienes, que con esa persona está contenta y que no la ha puesto a prueba. Ambas personas, la que tiene y la que no tiene, Allah les ha concedido o no les ha dado a ambos o a uno de ellos para ponerlos a prueba, a ambos. Al primero, y eso ya lo habíamos hablado en una charla anterior, al primero para ver si es agradecido, porque en el momento de facilidad, en el momento en que se disponen de los medios materiales, se corre un grave peligro, y ese peligro es que la persona sea desagradecida. Por medio de la comodidad, por medio de la facilidad, por medio de la riqueza, el ser humano se puede perder. Y si se pierde, si deja de creer en Dios, si deja de cumplir con lo que Allah nos manda, pues está perdido. Y va a encontrar que en esta vida, por más bienes que haya logrado, no va a tener tranquilidad. Pero si es una persona agradecida, que aprovecha lo que Allah le ha dado, esa persona encuentra la paciencia, encuentra la satisfacción de lo que tiene y vive en paz. Igual sucede con la persona que no tiene. La persona que no tiene, la persona a la que su rizq, como se llama, su dotación o lo que Allah le concede es poco, es mínimo, porque incluso hay que tener en cuenta que por más que pueda ser que el día de hoy haya alguna persona que no consiga con qué va a desayunar, no quiere decir que Allah no le da o no le ha dado su sustento, porque está respirando, puede ser que tenga salud, etcétera, ¿no? Entonces, cuando la persona que está pasando por dificultades económicas es paciente, va a tener una gran recompensa y Allah le facilitará los asuntos en esta vida, pero no basta solamente con esto, ¿no? Sino que hay que esforzarse, no hay que quedarse con los brazos cruzados, hay que seguir esforzándose y de una u otra forma Allah le hará llegar lo que Él dispuso de bienes materiales para esa persona. Pero igual sucede como con el otro ejemplo que dimos. Pasar por dificultades económicas es una oportunidad, como ya mencionamos, ¿no? Pero al mismo tiempo puede ser un peligro para la persona porque por el hecho de que no logre alcanzar el sustento, cometa errores, se vaya por la criminalidad o incluso deje de creer en Allah o no cumpla con lo que Allah le ordena. Entonces, ahí está. En ambos lados, en ambas situaciones, es un peligro el hecho de que exista, de que a la persona se le dé mucho, tenga una vida fácil, o que a la persona se le dé poco y tenga una vida difícil. En ambos lados, ambos están puestos a prueba en este sentido. Ahora, digamos, el centro de nuestro tema, que es al que vamos a llegar ahora, y es Hikmatullah, la sabiduría de Allah, detrás de las pruebas que nos pone en nuestro diario vivir, al ibtilá, como se llama. O sea, las dificultades, las calamidades, las pérdidas. ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, hay personas que dicen, bueno, esto es una locura pensar que detrás de una calamidad que me suceda, hay algún beneficio. Detrás de la pérdida de un ser querido, hay algún beneficio. Que detrás de una pena por la que esté pasando, por una dificultad, hay un beneficio. Pues definitivamente sí lo hay. Recordemos que el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, en algunas de sus enseñanzas, en algunos de sus hadith, nos menciona
que una de las formas como la persona logra entender que Allah está pendiente de él y que lo ama es por medio de las pruebas, porque las pruebas son una forma como Allah hace que la persona adquiera voluntad y logre alcanzar sus objetivos. Si la vida es totalmente fácil, si todo se nos da así sin ningún problema, no lograríamos alcanzar realmente los objetivos que nos proponemos. Es que es más, no nos propondríamos objetivos. ¿Para qué? O sea, si tengo el suficiente dinero y no necesito trabajar, ¿para qué trabajo? Si mi trabajo va estupendamente bien, ¿para qué planeo mejorarlo? ¿Cierto? Entonces, por eso es que vienen estos momentos de crisis, por eso es que vienen estos momentos de dificultad, para que logremos alcanzar los objetivos que Allah nos ha logremos alcanzar los objetivos que nosotros nos hemos propuesto. Al-ibtila, las pruebas son el camino para que logremos nosotros lograr establecernos, lograr formar lo que nosotros nos hemos propuesto. Y pues lo vemos nosotros en las personas a las que Allah más ha puesto a prueba. Ustedes ya bien saben, las personas a las que Allah más ha puesto a prueba han sido los profetas. Vemos nosotros cuando leemos el Corán las dificultades por las que pasó Moisés, las dificultades por las que pasó Abraham, Ibrahim, alayhi salam, las dificultades por las que pasó Isa, Jesús, las dificultades por las que pasó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y si las dificultades no generaran en ellos la paciencia, la paciencia es la forma en la que nosotros no solamente soportamos las dificultades por las que atravesamos, sino que es el medio para nosotros aprovechar para bien esa dificultad, ese obstáculo que se nos presenta, y de esta manera logramos nosotros fortalecernos y logramos nosotros establecer lo que nosotros queremos en nuestras vidas. Y por eso es que nosotros vemos que el mensaje, hablando del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el mensaje y la misión del profeta se pudo completar porque tuvo paciencia y pasó por muchísimas dificultades. Puede ser que alguno de nosotros en estos momentos esté pasando por una pena, por un dolor, por una dificultad muy grande, que piense que nadie más en la vida ha sufrido algo como él ha sufrido, pero no. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvo las pérdidas más grandes en los momentos en los que más necesitaba de un apoyo. El profeta Muhammad sufrió humillación, sufrió, pero soportó, y el resultado fue que hoy en día estamos hablando de él, que hoy en día, por medio de esa paciencia que él tuvo, nos llegó el Corán, nos llegó el mensaje de Allah, y pues gracias a ese esfuerzo es que nosotros hemos logrado encontrar la guía de Allah en esta vida. Al-ibtilá, las pruebas, son un tamiz por el cual se logra descubrir quién es la persona realmente creyente y quién es la persona hipócrita. Incluso en nuestras vidas, nosotros hemos escuchado ese dicho que el verdadero amigo es el que está en los momentos de dificultad. Los amigos no son solo aquellos que están en los momentos en los que estamos bien, sino que los amigos son aquellos que están con nosotros en los momentos de dificultad. Entonces, eso es, el ibtilá es una forma de lograr, incluso uno como individuo, analizar su interior y ver el grado de creencia que tiene. Si hay si de pronto estamos cayendo en hipocresía, entonces es una forma de tamizaje entre la creencia y la hipocresía. El ibtilá
es una forma muy importante, o las dificultades, las pruebas que Allah nos pone, es una forma muy importante que nos ayuda a nosotros a someternos, a entregarnos totalmente a Allah. Porque, como dijimos, el ser humano olvida. Y en los momentos en los que no está pasando o que no atraviesa por alguna dificultad, puede ser que en los momentos de oración haga la oración y terminó, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, y no se dio cuenta en realidad qué fue lo que hizo, no sintió lo que había hecho. La dificultad nos ayuda a que en los momentos, o sea, que nos entreguemos totalmente en adoración a Allah, que nos entreguemos completamente a su adoración. Entonces, eso es algo necesario. Incluso lo que viene también más adelante, que es la súplica. O sea, ocasionalmente el ser humano se olvida de suplicarle a Allah que lo ayude porque no está pasando por una dificultad. Entonces, en esos momentos volvemos nosotros con lo que se conoce como al-ubudiyya, a entregarnos, a someternos totalmente a Allah en adoración. Las pruebas en esta vida son algo que es parte de lo normal. O sea, sería normal que no hubieran dificultades en esta vida realmente. Y pues por eso es que Allah Altísimo Sea nos dice en el Corán, ¿cree el ser humano que los dejaremos creer y que no los pondremos a prueba? ¿Cree el ser humano que lo dejaré creer y no lo pondré a prueba? Pues definitivamente es así. Allah, la creencia no es algo, ¿cómo se dice? No es algo que no tenga un precio. Creer tiene un precio muy alto y ese precio lo pagamos nosotros de la forma como soportemos las pruebas que Allah nos pone en nuestro camino, las pruebas que Allah nos pone a nosotros en nuestra vida. Y las pruebas en la vida del ser humano tienen que ver con las pruebas que Allah dispone en uno como individuo, en uno mismo, en sus bienes, en su honor y en su familia. Allah nos pone a prueba con estas cuatro cosas en nuestras vidas. Y no quiere decir, por ejemplo, que cuando nos pone a prueba con nuestros seres queridos, ellos estén pagando la factura de algo que nosotros hayamos hecho. No, porque Allah no es injusto, como dijimos, y es parte de su sabiduría ser justo, sino que es una forma de que nosotros valoremos, de que nosotros nos fortalezcamos y de que nosotros logremos la paciencia para pasar la dificultad por la que atravesemos. Pero de todas estas cuatro que nosotros hemos hablado, la la más difícil es las pruebas que Allah le pone al ser humano en sí como individuo. Por ejemplo, que le da dinero y se vuelve tacaño, que le da salud y no agradece, que lo hace pasar por una prueba y no tiene paciencia. Esa es la dificultad más grande que hay. Nosotros sabemos también, y eso es lo que quería hablar cuando estábamos hablando acerca o cuando mencioné la súplica así de manera muy rápida, que Allah, glorificado sea, nos pone a prueba no respondiendo algunas de nuestras súplicas o retrasando la respuesta a algunas de nuestras súplicas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el hecho de que nosotros le supliquemos a Allah, sin lugar a dudas, tendremos una respuesta. Allah Altísimo Sea se comprometió en el Corán
a responder a quien le suplica. Él dijo, Ud'uni astajib lakum. Suplíquenme y yo les responderé. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en varios dichos nos menciona que Allah responde la súplica de quien le suplica, de quien le pide. E incluso nos dice en un dicho que Allah se avergüenza de no responder la súplica de una persona que sinceramente elevó sus manos hacia él pidiéndole algo. Entonces Allah se comprometió definitivamente a respondernos, pero eso no quiere decir que la respuesta sea inmediata, o eso no quiere decir que la respuesta a nuestra súplica sea de la forma como yo quiero, porque puede ser, y eso está dentro de la sabiduría de Allah, que lo que nosotros veamos como bueno resulte siendo malo, y lo que resulte siendo malo, que pensemos nosotros que es malo o que es un perjuicio, resulte siendo bueno para nosotros. Entonces, si nosotros le pedimos a Allah en una dificultad, oh Allah, por favor, ayúdame, oh Allah, por favor, sácame de esta dificultad, por ejemplo, si estamos atravesando por una dificultad económica, yo pienso que la manera perfecta de salir de esta dificultad es lograr obtener dinero, pero puede ser que no, que sea un perjuicio para mí. Entonces Allah me responde de otra manera, de una manera que puede ser que no sea la de mi gusto, pero es la que me conviene a mí, la que nos conviene a cada uno de nosotros. Entonces ahí está, detrás de la forma como Allah responde a nuestras súplicas, una forma de entender la sabiduría de Allah detrás de ello, detrás de cada decisión que Allah altísimo sea, hay una, un beneficio, porque al fin y al cabo nosotros como seres humanos no sabemos realmente qué beneficio o qué perjuicio hay detrás de cada asunto. Y por eso es que Allah sabe y nosotros no sabemos, tal como Él nos lo dijo en el Corán. Allah sabe y ustedes no saben. Entonces es importante que nosotros tengamos en mente el conocimiento o la idea y la creencia de que la sabiduría total corresponde a Allah. También hay ocasiones en las que suplicamos a Allah y no nos da la respuesta en esta vida, sino que nos las tiene guardadas para el más allá. O sea, recordemos eso. Hay una enseñanza en la cual uno de los grandes sabios en su momento de morir decía, ojalá hubiera dado más, ojalá hubiera hecho más, ojalá, y al final había dicho, ojalá no me hubiera respondido la súplica. Entonces le preguntaron, ¿por qué dices esto? Dijo, porque la recompensa que Allah dispuso por la súplica, por una súplica que no me respondió, la vi tan grande que hubiera deseado que nunca me hubiera respondido las súplicas que hiciera y que en esta vida, obviamente, y que me hubiera guardado todo eso para el más allá. Entonces, es importante ver eso. También en cuanto a la súplica, el hecho de que no encontremos la respuesta inmediata nos ayuda a que hagamos una revisión de lo que estamos haciendo, porque la súplica, obviamente, Allah se comprometió con nosotros a responder nuestras súplicas, pero bajo condiciones. O sea, no es así simplemente hagan súplica y yo les responderé. No, hay unas condiciones que nosotros debemos cumplir. Allah nos cumple en medida en que nosotros le cumplamos, ¿ya? Entonces, en momento en que nosotros supliquemos, así sea con el fervor más alto que nosotros tengamos, si llega el momento en que no encontremos la respuesta, debemos nosotros reflexionar qué es lo que estamos haciendo mal, porque puede ser eso, puede ser que esté actuando de una manera incorrecta, sin que sea desapercibido, incluso, o sea, no me dé cuenta de eso. Puede ser que de pronto mire mal a una persona. Ejemplos pequeños. Puede ser que alguien me pidió un consejo y no se lo di. Puede ser que vi
que alguien estaba cometiendo una mala acción y no traté de llamarlo al bien, ¿ves? Entonces, es eso, es el hecho de que nosotros, como musulmanes, tenemos que reflexionar. Si no se nos está respondiendo, puede ser que sea porque estamos fallando en algo. Entonces, es una forma también de que nosotros mejoremos nuestro actuar y hagamos los ajustes necesarios en nuestra vida. Entonces, nosotros de esta forma encontramos, para generalizar y para no extendernos, o sea, el tema es bastante largo y hay muchas cosas todavía que sería necesario que habláramos, pero para no alargarnos más, resumimos que Allah es Al-Hakim y nosotros debemos ser conscientes de que el Hakim es el que tiene el poder de decisión, de que el Hakim es el sabio, el que tiene la sabiduría y el que decide lo que es mejor para la creación, para nosotros mismos, para los que nos rodean. Entonces, es importante que cuando nosotros supliquemos a Allah por Al-Hakim, por su nombre Al-Hakim, seamos conscientes de que Él, Altísimo sea, tiene el poder de decisión para respondernos, pero al mismo tiempo que ese poder y ese poder de decisión que Él tiene de respuesta a lo que nosotros necesitamos, nos lo da o nos responde en base a lo que Él sabe dentro de su infinita sabiduría que es beneficioso para nosotros. Entonces, recordemos que siempre nosotros tenemos que aceptar la sabiduría de Allah, no rechazarla, porque si nosotros rechazamos la sabiduría de Allah, no vamos nunca a estar conformes con su decreto. Y como musulmanes debemos siempre estar conformes con el decreto de Allah, por más difícil que sea. Hay que ser, siempre hay que tener el rida, que se llama, hay que tener rida de lo que Allah decreta, porque sabemos que Él es el sabio, el que tiene poder y que decide lo que es mejor para nosotros. Entonces, no olvidemos siempre suplicar a Allah utilizando sus bellos nombres, siempre pedirle a Allah por su nombre Al-Hakim, decir, por ejemplo, oh Allah, te pido por tu nombre Al-Hakim, por tu sabiduría, que me ayudes en tal, que me ayudes a decidir qué es lo mejor, que me des lo que es mejor. Ese tipo es la forma, la manera como nosotros tenemos de aplicar el nombre Al-Hakim, el sabio, en nuestras súplicas. Entonces, Sheikh Muhammad, creo que ya le paso la palabra y la súplica también se la dejo a usted.